Al principio, nadie prestó atención. En un pequeño asentamiento rural en las montañas de Oaxaca, México, los animales comenzaron a desaparecer. Luego, los niños. Las autoridades lo atribuyeron todo a narcotraficantes, osos, incluso a ajustes de cuentas criminales. Nadie sospechaba la verdad. Nadie podía imaginar que algo antiguo, primordial, imposible, había despertado. La primera confirmación oficial apareció en la región de los Altos de Chiapas. Un guardabosques fue encontrado destrozado en un claro. Su caja torácica estaba desgarrada, los huesos torcidos como ramas secas. Las marcas de mordiscos no correspondían a ningún depredador conocido, pero lo principal era otra cosa: una cámara dañada, con un único fotograma intacto. En él, una figura, humanoide, cubierta de espeso pelaje, con ojos como carbones encendidos, y colmillos, demasiados colmillos. Mientras tanto, en el norte de Argentina, un grupo de turistas desapareció. Una semana después, uno de ellos regresó, desnudo, despellejado, el cuerpo cubierto de cortes. Balbuceaba algo ininteligible. La luna me habla, la sangre llama. La epidemia se extendía sin lógica. No eran zombis, no era un virus, era algo antiguo, algo que había dormido durante siglos, y ahora se propagaba como fuego en hierba seca. En los Andes peruanos, aldeas enteras se escondían en las iglesias, no por fe, por desesperación. Por las noches, el aire era desgarrado por alaridos inhumanos, entremezclados con los gritos de las víctimas. Por la mañana, solo encontraban restos, ni siquiera cuerpos, jirones, sangre, marcas de garras en las paredes de adobe. La ONU intentó intervenir tras las primeras filtraciones del sur de Chile. En un video grabado con un dron, se veía como un escuadrón de soldados era literalmente despedazado por sombras, más rápidas de lo que el ojo humano podía registrar. Las criaturas se movían sobre dos piernas, como humanos, pero atacaban como lobos enfurecidos. Y lo más aterrador, eran inteligentes. En Colombia, las ciudades se cerraron. Bogotá, Medellín, Cali. En todas partes se impuso el toque de queda. Sin resultado, porque ya no esperaban la noche. La luna de sangre, así empezaron a llamarla, se alzaba incluso de día, y con ella llegaba la masacre. El Vaticano declaró que no era una enfermedad, sino una antigua maldición. Los descendientes de Caín han regresado, dijo el Papa en su último mensaje de video. Después de eso, desapareció. Mientras tanto, en Madrid, comenzó una evacuación masiva hacia los puertos marítimos, pero tampoco eso salvaba. De Barcelona a Sevilla, de Bilbao a Valencia, en todas partes lo mismo. Semihumanos con cuerpos deformes emergían de los subterráneos, sembrando la muerte. En Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Honduras, reinaba el caos. El mar dejó de ser un refugio. Los pescadores desaparecían directamente de sus botes, arrastrados por manos con garras. En tierra, ya nadie confiaba en nadie, porque cualquiera podía ser un hombre lobo. La maldición no solo se propagaba a través de la sangre, se propagaba a través del miedo. En Ecuador, los científicos notaron una extraña regularidad. Las criaturas no solo mataban, transformaban. Cada mordisco, una infección. Cada alarido, una llamada. Se multiplicaban con la precisión de un virus. Y con cada noche, la luna se hacía más grande, más roja, más hambrienta. En Ciudad de México, un grupo de arqueólogos descubrió el origen. En las profundidades de una pirámide olvidada en Yucatán, encontraron un antiguo grabado en lengua maya. Decía: «Cuando el corazón de los cielos derrame sangre, se alzará el linaje del jaguar caminante. El sol no podrá detenerlos, solo la llama eterna». Pero el fuego era inútil. En Lima comenzaron a destruir barrios enteros. Bombardeos, napalm, misiles, todo en vano. Las criaturas salían de entre los escombros, sanaban sus heridas, regeneraban su carne, se volvían más feroces, más fuertes,
como si la destrucción solo los fortaleciera, y entonces apareció él, el primero, el original, una criatura que no se escondía, que no cazaba. Él hablaba. Desde las ruinas de Quito, transmitió un mensaje en todas las frecuencias, en un español puro, con una voz que helaba hasta los huesos. Nos llamaron mitos, nos enterraron bajo sus templos, sus calles, su fe, pero hemos regresado, porque olvidaron, y el olvido se paga con sangre. Un minuto después, las señales cesaron. Ahora, el mundo entero miraba hacia el sur, hacia donde todo comenzó, donde el aullido gobierna la noche, donde la humanidad se esconde, y los verdaderos dueños de la tierra vuelven a pisar su superficie. Pero luego todo empeoró. Lo que se consideraba una catástrofe regional pasó a una nueva fase. En Guatemala, en la selva del Petén, una expedición de fuerzas especiales tropezó con un campamento de cueros cabelludos humanos. Huesos, limpios hasta la blancura, estaban dispuestos en un símbolo, un enorme círculo dentro del cual yacía un hombre, vivo. Jadeaba, cubierto de mordiscos y profundas heridas. En su pecho, una palabra mordisqueada: heredero. Mientras tanto, en San Salvador, los hombres lobos se infiltraron en una base militar cerrada a través de las alcantarillas. Las cámaras registraron cómo uno de los soldados disparaba hasta quedarse sin munición. Luego comenzó a gritar, pero su grito se interrumpió de repente, y en su lugar se escuchó un aullido, tan bajo que las cámaras fallaron por la sobrecarga de sonido. Unos días antes, los satélites mundiales habían detectado una extraña actividad en la Patagonia. Allí, entre los glaciares, se descubrió una grieta gigantesca, y dentro de ella, siluetas que no deberían estar allí, altas como humanos, pero con zarpas, con colas, con espinas óseas a lo largo de la columna vertebral. La leyenda hablaba de ellos como los de sangre pura, aquellos que nunca fueron humanos, aquellos que fueron creados antes que el hombre. En Caracas, la ciudad se sumió en la oscuridad. Electricidad, agua, internet, todo desapareció. La gente se escondía en sus apartamentos, grabando últimos mensajes en sus teléfonos. El último de ellos: vienen por el olor, sienten el miedo, oigo arañazos en el pasillo. Si alguien ve esto, estuvimos vivos, fuimos humanos. En Barranquilla apareció un pastor, supuestamente con la capacidad de comunicarse con los hombres lobo. La gente lo seguía, suplicando salvación. Pero cuando la cámara de un periodista se acercó, el pastor ya no era humano. Sus ojos brillaban con una luz ámbar. Su sonrisa revelaba colmillos. No calmaba a las bestias, las comandaba. Entre Cusco y La Paz desapareció un autobús entero con turistas. Un día después, el autobús regresó, sin conductor, sin pasajeros, solo sangre cubriendo los asientos, y un único sonido emanando de los altavoces, una voz femenina mecánica y distorsionada. Bienvenidos a la nueva raza. El pánico se apoderó no solo de las calles, sino también de los despachos del poder. Desde Buenos Aires llegó una señal. El Parlamento estaba atrincherado. Algunos ministros comenzaron a cambiar de forma, en plena transmisión en directo. La piel se desgarraba, los ojos se nublaban, se abalanzaban sobre la guardia. Las cámaras se apagaron. Nadie más salió de allí. En Santo Domingo parecía que todo estaba tranquilo, hasta que los lobos salieron del mar. Lobos, auténticos, grises, negros, blancos como huesos. Salieron del agua, lentamente, como si fuera la orilla de otro mundo. Detrás de ellos venían otros, sobre dos piernas, humanos con cráneos de lobo en lugar de rostros. Cada uno sostenía un trozo de carne humana, y cantaba, cantaba. Y entonces quedó claro, esto no era una enfermedad, era un retorno. La tierra reclamaba su derecho a la voz, el derecho del colmillo. En Los Ángeles, Nueva York, Londres,
comenzaron a desconectar la comunicación por satélite con América Latina. Pero ya era demasiado tarde. El mundo hispanohablante ardía, en sangre. El aullido se cernía sobre todo el planeta, y solo una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué los despertó? Y entonces, un grupo de supervivientes de Antigua, Guatemala, encontró un mapa antiguo. En él, un camino, el mismo que en la antigüedad recorrieron las tribus de sacerdotes de la luna. Al final, el templo de la bestia primigenia. Y allí, quizás, la respuesta. Pero ya los estaban cazando, porque aquellos que sabían la verdad debían morir primero. Eran 7, 5 hombres, 2 mujeres, científicos, periodistas, un cazador y una niña silenciosa, de solo 6 años, pero cuyos ojos ya habían visto demasiado. Avanzaban por las ruinas de la selva de Belice, abriéndose paso entre la maleza llena de humo, huesos y sonidos que no podían pertenecer a animales. Cada noche, un aullido. A veces, 2. A veces, decenas. El aullido los rodeaba como un anillo, y cada vez más cerca. «Estamos casi allí», susurró Mario, un historiador de Bogotá. «El templo debe estar aquí. Este es el centro. Aquí confluía la sangre de todos los sacrificios. Aquí tuvo lugar el ritual de la invocación». «¿Invocación de qué?», preguntó Alejandra, ex empleada de un canal de televisión en Quito, ahora con un rifle automático en las manos. Mario guardó silencio, pero luego susurró: «De un dios bajo la máscara de una bestia». Cuando encontraron el templo, no era majestuoso. Estaba sepultado. Solo unas costillas de piedra, afiladas como colmillos, sobresalían de la tierra. Pero incluso bajo capas de raíces y lodo, se sentía. Este lugar estaba vivo. La niña se detuvo. Se giró hacia ellos y dijo por primera vez en todo el camino: «Está aquí, aquel que antes fue humano, aquel que recordaba». Bajo tierra resultó haber todo un santuario. Las paredes de piedra estaban cubiertas de relieves, escenas de caza, lunas llenas, rituales, y en todas partes la misma figura, un hombre con cabeza de lobo y manos manchadas de sangre. Bajo sus pies, ciudades en llamas. «Esto es una profecía», dijo Mario. «Estamos en su última fase». «¿Qué última fase?», preguntó Alejandra. Mario se giró hacia ella y susurró: «La muerte del habla. Cuando la humanidad deja de hablar, deja de rezar, solo queda el aullido». En ese momento, la tierra tembló. No un terremoto, no una explosión, un despertar. Del techo cayeron piedras, y en el centro de la sala se abrió un pasaje. Oscuridad, negra como el olvido. De ella salió él. No se le veía completamente, solo los ojos, rojos, y la voz: «Ustedes me despertaron, ustedes son los últimos, ustedes son testigos». Alejandra le apuntó con el rifle. «Identifícate». La criatura dio un paso adelante. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, como si hubiera sobrevivido a cientos de batallas. Su pecho se alzaba con cada inspiración. Era no una bestia, y no un humano. Era el alfa de todo. «Yo fui el primero. Yo fui el último. Soy la impronta del miedo en la pared primordial. Y ustedes no salvarán lo que traicionaron». Dio otro paso, y entonces Mario gritó: «Estos no son hombres lobo comunes. Llegaron antes que nosotros. Estos son los verdaderos señores». Pero era demasiado tarde. Un grito ahogado, un disparo. La oscuridad se cerró. Solo quedó la niña, de pie junto al altar, y ella reía. Esa misma noche, en Guadalajara, la gente comenzó a cortarse la cara. Decían que era necesario para quitarse la máscara. En Panamá, los suicidas se arrojaban desde los tejados, afirmando que la llamada viene de las profundidades. En Barcelona, el cielo se cubrió de una niebla sangrienta. Y en Ciudad de México, en el edificio del Ministerio de Defensa, alguien grabó con garras las palabras: «Esto es el comienzo, todos somos carne». Y sobre todo ello, la luna volvió a alzarse. Luna llena,
roja como la traición. Huyeron. Solo quedaban 3: Alejandra, Mario y la niña. Los demás habían sido despedazados en las catacumbas del templo o desaparecieron sin hacer ruido, como si simplemente los hubieran recortado del tejido mismo de la realidad. Pero el miedo no permitía detenerse. Corrían a través de la selva, iluminados solo por los destellos de los relámpagos y la siniestra luz de la luna, que ahora no solo colgaba en el cielo, sino que pulsaba como un ojo vivo y hambriento. En cada ciudad comenzaba lo mismo. En Sevilla, las mujeres se desgarraban la piel, abriéndose las venas y susurrando como un encantamiento. Oigo el ritmo, está dentro de mí. En Caracas, los niños nacidos en las últimas semanas no lloraban, aullaban. Y en San Juan, los militares abrieron fuego contra la multitud porque ésta comenzó a cambiar de forma en plena plaza. A la gente se le alargaban las mandíbulas, se le hinchaban los músculos, crujían las articulaciones. Y todo ello entre risas. Una risa demente, bestial. Todo se encaminaba hacia el clímax. Sabían que pronto llegaría el día que todas las culturas antiguas temían, el día en que la luna se situaría en el cénit en el momento del eclipse. Entonces, todo comenzaría a obedecer la ley de otra especie. Alejandra temblaba. No podía olvidar la mirada de aquel primero. La había visto por dentro, no como a una enemiga, como a un recipiente. En el camino, la niña volvió a hablar, pero la voz ya no era la suya. Era demasiado profunda, demasiado madura. Nos mantuvieron demasiado tiempo en los subterráneos. Les enseñaron a temer la noche, y ahora ella ha venido por ustedes. Mario intentó dispararle. Logró apuntar la pistola, pero su mano comenzó a temblar, como si alguien le hubiera agarrado la muñeca con una presa invisible. La niña simplemente lo miró, y él comenzó a gritar, hasta que su grito se convirtió en un aullido. De su boca brotó sangre, los dientes se le salieron hacia adelante, y se desplomó. Su cuerpo continuó convulsionándose. Luego se calmó, pero los ojos permanecieron abiertos, y no parpadeaban. La niña se giró hacia Alejandra. Eres la única que todavía puede elegir, mientras puedas. Continuaron el camino. ¿Hacia dónde? Ella no lo sabía. Simplemente caminaban. La luna guiaba. Mientras tanto, en Buenos Aires, un profesor de lingüística descifró un antiguo códice azteca. La última página estaba cubierta de sangre seca. Debajo de ella, una breve inscripción. Cuando el aullido sustituya a la oración, nacerá el rey de las garras. Su rostro se puso blanco. Comprendió. Esto no era el final, era el ascenso. En La Habana, un hombre salió del fuego. Su piel estaba carbonizada, pero no ardía. De sus ojos fluía una resina negra. Caminaba por las calles y detrás de él lo seguían perros, lobos, hombres lobo. Lo seguían como a un pastor. Levantó las manos al cielo y todos comenzaron a aullar. Era la llamada. Y aquel que la oyó ya no podía volver a ser el mismo. Esa misma noche, en todo el mundo se escucharon simultáneamente 7 millones de aullidos. Los registraban micrófonos, sensores, estaciones submarinas, satélites espaciales. Todo vibraba. Alejandra se detuvo. Habían llegado al mar. En la orilla había siluetas. Decenas, cientos, humanos, animales y aquellos que estaban en medio. La niña levantó las manos y todos se quedaron quietos. Alejandra cayó de rodillas. No tenía palabras, solo un pensamiento. Hemos perdido, no porque seamos débiles, sino porque olvidamos quiénes somos en realidad. De las profundidades emergieron manadas, pelaje, colmillos, garras, hambre. Sobre las aguas del Caribe se formaron ondas. Allí donde antes estaba la frontera entre los vivos y los antiguos, ahora no había nada, solo el aullido. El viento arrastraba el olor a sangre, y el mar respondía con espuma y un sordo rugido. Alejandra estaba de rodillas, sus dedos hundidos en la arena,
como si intentara aferrarse a los restos de humanidad que se deslizaban entre sus dedos. La niña se acercó a ella por detrás. Sus ojos, brillantes, antinaturalmente amarillos, no reflejaban ni miedo ni piedad, solo un conocimiento ancestral y certeza. ¿Ves cómo se reúnen?, susurró. Esto no es el final, es el comienzo de una nueva era, la era del colmillo. A sus espaldas, en la playa, las sombras comenzaban a moverse, rápidas, depredadoras. Sus cuerpos eran de diferentes formas, pero a todos los unía una cosa, una gracia horrenda, una belleza violenta, el horror en estado puro. Algunos tenían largas zarpas, otros cuernos, otros manos humanas, aferrándose al cielo. En Panamá, el gobierno se desintegró. De los túneles subterráneos del metro emergieron criaturas que alguna vez fueron pasajeros. Sus cuerpos estaban cubiertos de úlceras, pero cada herida brillaba con una luz ígnea. Trepaban por los edificios, arrancaban a la gente de las ventanas. Por la radio se escuchaba: «Estamos perdiendo el control, están dentro, repito, dentro». Las últimas palabras del presentador fueron ahogadas por un agudo sonido de crujido. Y silencio. En Santander, la gente comenzó a quemarse unos a otros, creyendo que el fuego podría purificar. Se equivocaban. Algunos de los que incendiaron no solo no se quemaron, sino que se levantaron, envueltos en llamas, y comenzaron a reír. La carcajada se fusionaba con el llanto de los supervivientes. Alejandra se levantó. La niña la sostenía de la mano. No sabía por qué no huía. Quizás ya no podía. Por dentro, todo se había congelado. Cuando él apareció en la orilla, todos inclinaron la cabeza. Era más grande que antes. Su cuerpo ahora estaba cubierto de carne, en la que se entrelazaban huesos de otros. Las cicatrices en su pecho pulsaban al ritmo de los latidos de la luna. No hablaba con palabras. Su discurso resonaba en el interior. Llenaba la cabeza como un veneno, disolviendo la personalidad. Tú eres la última. Nos oyes, nos respiras. Eres el hilo conductor. Alejandra no podía responder. Miraba a los ojos de aquel que fue el principio. En ese momento, en el noroeste de México, en los desiertos de Sonora, se abrió una falla. Los científicos de la última estación operativa vieron cómo de ella comenzaban a salir, no lobos, humanos, pero viejos, desgastados, como momias. Cada uno llevaba en el cuello una marca: primeros hijos. Sus ojos eran ciegos, pero caminaban con seguridad, directos hacia la frontera. Cuando intentaron detenerlos con drones, la señal se perdió. La última imagen transmitida: uno de ellos mirando directamente a la cámara y sonriendo, sin labios, sin rostro. En Cuba desapareció una ciudad entera. Santa Clara simplemente se esfumó. Cuando los exploradores llegaron allí, solo encontraron una casa. En ella no había ni muebles ni ventanas, solo un espejo y una inscripción con sangre en la pared: «Mira, eres tú». En la orilla, la niña comenzó a cantar. Su voz no era humana, parecía pertenecer a un coro de miles de gargantas a la vez, y las criaturas que estaban detrás de ella comenzaron a repetir. El canto se convertía en aullido, el aullido se convertía en rugido, y el rugido en orden. En ese momento, el mar se abrió. De sus profundidades se alzó una silueta que no debería existir, enorme, como una ciudad, zarpas anchas como calles. Sus ojos brillaban rojos a través de la superficie del agua. Se acercaba, lentamente e inexorablemente. Las aguas hervían bajo él. Alejandra gritó, no de miedo, de revelación. Todo quedó claro. No había esperanza, solo la elección: ser devorada o formar parte. Soltó la mano de la niña y avanzó, hacia los monstruos, hacia la noche. Se quitó la chaqueta, se enderezó. La luna brillaba sobre su cabeza y en su pecho algo crujió. Huesos, mandíbula, hombros, gritaba, pero ya no con voz humana. En ese momento,
Millones de pantallas en todo el mundo se encendieron simultáneamente, sin orden, sin señal, simplemente destellaron. Y en ellas, la misma escena. Una mujer bajo la luna llena, levanta la cabeza y aúlla. La pantalla temblaba con la imagen distorsionada, pero todo lo que se mostraba era cristalino. La figura de una mujer bajo la luna de sangre, y su aullido, rasgando el tejido del éter, penetraba en cada habitación, en cada mente, como algo primordial, que no se somete a filtración. Las personas que escucharon ese sonido se paralizaron, algunas cayeron de rodillas, otras se rompían los dedos intentando taparse los oídos, pero el sonido resonaba en su interior. No venía de fuera, despertaba algo largamente olvidado, primordial, sucio, bestial. Quien una vez lo oyó, ya no podía olvidarlo. En Guatemala dejaron de funcionar todos los centros médicos. El personal desapareció. Dentro de las maternidades solo quedaron camas vacías y jirones de piel. Algunos niños nacieron cubiertos de pelo, con pupilas que pulsaban lentamente, con colmillos. No los alimentaban, cazaban. En las calles de Santiago, los muertos se levantaban, pero no como zombis. Sus cuerpos eran marionetas, dentro de las cuales se habían instalado otros, voces, recuerdos, conciencias. Uno de esos cuerpos se acercó a un reportero que transmitía en directo y susurró a la cámara: «Ustedes se convirtieron en eco, nosotros somos la voz». En los Andes comenzó un terremoto. La montaña se partió. De ella se alzó un templo que no existía en los mapas. Muros de cráneos, techos de costillas. Respiraba. Y con él se alzó una tribu. Desnudos, cubiertos de símbolos de sangre, armados con lanzas de hueso, pero con ojos que brillaban con el fuego de la civilización. No eran salvajes, eran sacerdotes de la bestia. Y su objetivo era uno: despertar el corazón de la carne. Mientras tanto, en Barcelona, un grupo de científicos, refugiados en un búnker bajo la universidad, descubrió una antigua crónica de los tiempos de la Inquisición. En ella se hablaba del ladrido final. No era un sonido, era una vibración que debía recorrer todo el cuerpo de la Tierra, y cuando eso sucediera, el mundo dejaría de ser humano. Se convertiría en otro. Examinaron la grabación y comprendieron. El aullido de la mujer bajo la luna era la primera nota. Al otro extremo del planeta comenzaron temblores subterráneos. África, Asia, Europa. En todas partes se sentía un extraño zumbido, como si la tierra misma comenzara a bullir. La gente perdía la orientación. Huía. Pero, ¿hacia dónde? Alejandra ya no se recordaba a sí misma. Sentía los huesos, nuevos, las garras, suyas, la sangre, propia. Estaba en el centro de un círculo y a su alrededor toda la tribu. La niña, que había sido su guía, ahora estaba coronada. En su cabeza, una corona de garras. En su cuerpo, nada más que sangre, dibujada en patrones. Levantó las manos, y las criaturas comenzaron a arrastrarse por las laderas, hacia las ciudades, hacia el mundo. Llegaba la ecualización, cuando todo debía igualarse. Hombre, bestia, espíritu, carne. No debía quedar ninguna diferencia. Del cielo comenzaron a caer pájaros, bandada tras bandada. Batían las alas en agonía. Sus patas estaban torcidas. De sus ojos, niebla. El viento llevaba sus cuerpos por las calles de Bogotá, Lima, Ciudad de México. Las personas que los encontraban comenzaban a cambiar. Su piel se cubría de manchas, y luego de pelo. Y entonces, en Lisboa, sonó un antiguo órgano, destruido hacía mucho tiempo en un incendio. Solo, sin ser tocado, y no tocaba música. Emitía un aullido. En todas las criptas subterráneas de América Latina comenzaron a aparecer grietas. De ellas salía niebla, gris, pesada, y dentro sombras, algunas cuadrúpedas, algunas humanoides, pero todas con ojos que brillaban como llamas del infierno. Y cuando al amanecer llegó el eclipse, la luna no desapareció.
permaneció suspendida en el cielo, escarlata, sangrienta, y de ella descendía un rayo, uno, directo hacia Alejandra. Y ella gritó, y millas de voces repitieron su grito, y luego se transformó en aullido, y la tierra se detuvo, la tierra se congeló. No en el sentido literal. Los mecanismos seguían funcionando, la luz aún parpadeaba en raros rincones de la civilización que permanecían intactos. Pero la sensación misma del tiempo se detuvo. La gente miraba al cielo, donde el eclipse se había congelado en una culminación eterna, y sentía que todo el curso habitual de las cosas había terminado. Incluso aquellos que no creían, que se escondían en búnkeres, que se habían ido a las montañas, que rezaban o intentaban hacer negocios, todos se paralizaron, porque algo en ellos respondía a ese aullido. Y ahora no solo estaba afuera, sonaba desde adentro. Alejandra alzó el rostro hacia la luna. Sus ojos ahora brillaban con una luz ámbar. Las pupilas se habían alargado verticalmente. El pelaje cubría sus hombros. Las garras perforaban lentamente la piel de sus manos. Su columna vertebral se arqueaba, los huesos chasqueaban, se rompían y se reacomodaban. Pero no había dolor, solo éxtasis, solo claridad. El aullido brotaba de su pecho como el aliento mismo de la tierra. No se había convertido en humana, y no simplemente en bestia. Se había convertido en un recipiente, la voz de la tribu misma. Detrás de ella se extendía una alfombra de criaturas, siluetas lobunas, cuerpos mutilados, bestias recién nacidas y niños malditos, que avanzaban por la costa como un ejército de la antigüedad, reclamando su trono. Llevaban consigo los restos del viejo mundo, jirones de ropa, armas, cruces de iglesia. Todo se entrelazaba en nuevas formas. Todo se refundía en lo que ahora se llamaba con una sola palabra, la manada. Al mismo tiempo, en Ciudad de México, el cielo se abrió, literalmente. Una enorme grieta en las nubes, trazada como con garras sobre vidrio, de la que brotó una lluvia roja. Era espesa, viscosa, cálida, y en ella había imágenes. Cada uno sobre quien caía una gota veía algo. Algunos, como su propio cuerpo se desgarraba y daba a luz a una bestia. Otros, cómo traicionaban a sus hijos. Otros, cómo se convertían en parte de un organismo gigantesco y eternamente hambriento. Y todos caían de rodillas. En Sevilla, los gritos se acallan. La ciudad se silencia. Sobre los tejados aparecen siluetas. Caminan por el aire. No vuelan, caminan. Como por un camino de vidrio invisible. No dejan huellas. Pero tras cada uno de sus pasos, las tejas se pudren. El yeso se desmorona. Las farolas se apagan. La muerte los sigue no como asesinato, sino como renacimiento. Alejandra ahora se movía con una velocidad que era imposible para su antiguo yo. Sentía cada pulsación del mundo, cada corazón latiendo en un radio de varios kilómetros. Oía el cielo, sentía el olor a metal en la sangre de un humano a 10 calles de distancia. Su mente se fusionó con la mente de miles, se convirtió en parte de la colmena. La manada pensaba como un solo ser. No necesitaban discursos. El líder estaba dentro de cada uno de ellos, y entonces apareció él. En el horizonte, entre la niebla que ya no se disipaba, como si hubiera adquirido densidad, se alzaba una silueta, alta, como tejida de oscuridad. No se movía, esperaba. La niña que caminaba junto a Alejandra, aquella que ya no era simplemente una niña, se detuvo de repente. Su voz, que hasta entonces había llenado todo el espacio, se interrumpió. Bajó lentamente la cabeza y susurró: «Ha regresado». Era aquel que existió antes que todos, aquel cuyo nombre se había borrado de la memoria incluso de los espíritus. El primer lobo, no nacido, invocado, no vino para liderar, sino para juzgar, y el mundo entero, toda la nueva realidad, quedó suspendida en ese momento, porque él era el juez. Alejandra dio un paso adelante. Todo dentro de ella gritaba. Cada bestia se detuvo.
Incluso el mar se calmó. La manada esperaba. La líder se encontró con el origen. Y entonces el primer lobo habló. Su voz no era fuerte, pero no lo necesitaba. No hablaba a los oídos, hablaba al ADN. La humanidad se ha fallado a sí misma. La licantropía no es una maldición, es evolución. Su tarea no es exterminarlos, sino reemplazarlos. Fueron advertidos, muchas veces. Se apartaron, ahora serán olvidados. Bajó la mano, simple, negra, con garras como cuchillos, y el cielo se oscureció. La manada comenzó a moverse. El último movimiento, no hacia la destrucción, sino hacia el reemplazo. La humanidad debía desaparecer no en el fuego, sino en el aullido. La manada avanzaba sin ruido. Un torrente silencioso de garras, pelaje y músculos desnudos barría calles, campos, desiertos y ruinas de ciudades, no como una tormenta, como una incisión quirúrgica en un mundo vivo. No destruían, desplazaban. Donde antes había hospitales, ahora había guaridas, sumergidas en carne podrida. Donde había templos, círculos de piedra, bañados en sangre, donde los sonidos de las oraciones habían sido reemplazados por un gruñido bajo, distorsionado por el latido de miles de corazones, sincronizados como uno solo. Alejandra los guiaba, sin mirar atrás. Cada uno de sus pasos dejaba una huella, no en el polvo, sino en el aire. En esa huella, todo ser vivo se paralizaba. Los pájaros perdían el vuelo. Las personas que no habían logrado esconderse caían de rodillas y la miraban con ojos llenos de horror y deseo al mismo tiempo. Algunos intentaban hablar, pero en lugar de palabras, de sus labios brotaba un estertor, como si la lengua ya no fuera capaz de servir al habla humana. En Bogotá, los restos del ejército intentaron dar batalla. Cientos de personas, vehículos blindados, drones, misiles. Cuando la manada apareció en el horizonte, uno de los oficiales gritó por radio: «¡Preparados! ¡A la carga!». Pero nadie se movió. No podían. Sus cuerpos habían dejado de obedecer. El miedo se había infiltrado más profundamente que el sistema nervioso. Algunos comenzaron a disparar, pero no a la manada, sino a sí mismos. Uno de los capitanes se quitó el casco, rugió y él mismo se lanzó contra las criaturas. Un minuto después, ya estaba despedazando a sus propios soldados, arrancándoles las mandíbulas. La sangre empapó el casco con la bandera de Colombia. Se giró y aulló. Y en Guatemala, en el último servidor universitario en funcionamiento, llegó un mensaje, antiguo, fragmentado. Pertenecía a uno de los arqueólogos que había desaparecido en la selva hacía unas 3 semanas. Solo había una voz, débil, temblorosa. Esto no es un virus, no es magia, es rechazo. La Tierra es un organismo y el hombre se convirtió en un tumor. Esta es la respuesta inmune. No somos el centro, somos un error y vinieron a borrarnos para preservar el tejido mismo de la vida. La grabación se interrumpió, como si el micrófono hubiera sido absorbido por algo suave y húmedo. Dentro del eclipse, sobre Centroamérica, comenzó a formarse un embudo. La luna, hasta entonces inmóvil, comenzó a girar lentamente, no alrededor de la Tierra, sino sobre sí misma. Algo imposible estaba sucediendo. La gravedad se curvaba, el agua de los lagos se elevaba en columnas. Los peces saltaban a tierra y se retorcían, emitiendo estertores roncos, parecidos a la risa de un niño. Mientras tanto, en la sombra de este nuevo mundo, estaba sentada una anciana. Había sobrevivido en Cataluña, se había escondido en un sótano húmedo de un monasterio, y cada noche escribía en un diario. Sus manos temblaban. Oía el aullido, pero aún resistía. La última entrada, escrita segundos antes de que la luz se apagara, decía: «No son bestias, la bestia somos nosotros. Son el recuerdo del mundo de cómo era antes de nosotros. No se vengan, corrigen». Alejandra se acercó al borde del precipicio. Debajo de ella,
las calles inundadas de Caracas. Sobre el agua flotaban trozos del pasado, juguetes de niños, pasaportes, teléfonos, libros. Todo era un recordatorio de una raza cuyo tiempo había terminado. Detrás de ella había millones, y todos esperaban, no una orden, sino un pulso, el pulso del primero. Y él llegó. La sombra del primer lobo se alzó en el cielo, eclipsando la luna, el sol y la esperanza misma. Su aullido no fue fuerte, fue final, fue la vibración de la tierra. No sonó en los oídos, sonó en los huesos, y entonces todo comenzó. La manada se lanzó hacia adelante. No hubo rugido, solo movimiento, cuerpo contra cuerpo, colmillo contra hueso, sangre contra garganta. Todas las ciudades que aún resistían cayeron, no porque perdieran, sino porque estaban cansadas de no ser quienes eran. La gente se rendía, muchos, voluntariamente, iban al encuentro y abrían los brazos. Sus cuerpos comenzaban a cambiar en el aire. La sangre fluía de sus ojos, pero sonreían. Y en este nuevo mundo, donde el aullido reemplazó los nombres, donde el pelaje desplazó la ropa y las garras se convirtieron en la escritura de la historia, ya nadie decía, sobreviviremos, porque no se trataba de sobrevivir, se trataba de heredar. Pasaron 3 días, o 3 años. En el nuevo mundo, el tiempo dejó de tener importancia. El sol ya no salía como antes. Ahora era tenue, como cansado, como si se disculpara por todo lo que había permitido que los humanos hicieran. La luna permanecía constantemente. No desaparecía, no menguaba. Sangrienta e inmóvil, como un ojo que todo lo ve, observaba cómo sus hijos devolvían a la tierra su forma primordial. Las ciudades ya no eran ciudades. Ahora parecían cuevas de vidrio y hormigón, habitadas por nuevas criaturas. En los antiguos metros, bajo las iglesias, en los centros comerciales abandonados, anidaban las manadas. El pelaje cubría las escaleras mecánicas. La sangre goteaba por los vitrales. Los antiguos iconos habían sido reemplazados por cráneos, los altares por entrañas. El mundo había aceptado a la bestia, y la bestia había aceptado al mundo. Pero entre el nuevo mundo aún quedaban restos, pequeños grupos de supervivientes, escondidos en minas, en subterráneos, en pozos profundos donde no había señal, ni luz, ni esperanza. Entre ellos, un sacerdote superviviente, llamado Padre Nuevo. Llevaba un diario, aún sabiendo que nadie lo leería. Sus anotaciones eran concisas, secas y directas. Día 141. Pasaron de largo. Sintieron algo, pero no nos tocaron, como si ya no les interesáramos. Día 147. La niña comenzó a hablar en un idioma que no existe. No sabemos de dónde lo conoce. Dice que la luna viene a ella. Día 152. Encontramos a una mujer embarazada. Su vientre no es un vientre. Respira. Día 155. Oigo un canto. Está dentro de mi cráneo. Ya no distingo dónde están mis pensamientos y dónde los suyos. Algunos de los supervivientes intentaron salir, regresar a la superficie, pero los que regresaban ya no eran los mismos. Sus rostros se alargaban, los dientes se volvían demasiado largos. Decían que afuera ya no era el mundo. Afuera había silencio, un silencio en el que sonaba un solo aullido, el aullido del primero, y decía: ustedes eran un alquiler, nosotros somos los dueños. Alejandra ahora era la suprema. Su cuerpo se había vuelto negro como una noche sin luna. Sus colmillos eran más blancos que la nieve. Sus ojos, 2 pozos luminosos en los que se reflejaban los errores de la humanidad. Detrás de ella caminaban los más antiguos, aquellos que despertaron en la Patagonia, aquellos que vinieron de los mares, aquellos que salieron de debajo de los volcanes. Ya no era una líder, era un símbolo, el oráculo del nuevo mundo. En el noroeste de Argentina apareció un círculo, enorme, tallado en la tierra, de varios kilómetros de diámetro. Desde el cielo parecía una huella de zarpa gigantesca.
y en su centro, un foso. De él emanaba luz, no diurna, no solar. Era una luz que no existe, un color que provocaba vómitos y ceguera en los humanos. Allí, en el centro, según los rumores, nacería un nuevo dios. Aún no existía, pero todos sabían que estaba cerca, porque cada día alguien de la manada desaparecía, llevado allí, elegido. Y entonces comenzó la resistencia. No humanos, no, los propios hombres lobo. Entre ellos había quienes no querían el fin, quienes recordaban que en la humanidad había música, había amor, había risa. Estos parias se reunían en manadas, se escondían en las montañas, salvaban a los supervivientes, los llamaban los manchados. No obedecían al primero, se escondían de su mirada, luchaban y buscaban lo que podría detener todo esto. Encontraron un antiguo báculo en las mazmorras de Tiahuanaco. Tenía runas, brillantes como la misma luna. Se decía que este báculo una vez separó a la bestia del hombre, y que si se encontraba la manera de romperlo, el equilibrio regresaría. Alejandra se enteró de esto, y por primera vez en todo este tiempo, se estremeció, porque en lo profundo de su memoria, la que quedaba humana, ardía una voz, suave, materna. Alguna vez, en su infancia, había leído una leyenda. Decía: cuando el aullido se vuelva eterno, una mano, una sangre y un acto de renuncia podrán cerrar las fauces de la noche. Y comprendió. Para poner fin, alguien de la manada debía renunciar a su bestia. ¿Pero quién? Al amanecer, si es que todavía se podía llamar así, la niebla descendió sobre las ruinas de Cusco. En este infierno silencioso, donde alguna vez resonaron los pasos de los turistas, ahora estaba vacío. Solo humo, solo ceniza, solo huesos embarrados en la tierra. Y en esta ciudad muerta se alzaba una silueta solitaria, un hombre lobo, alto, de hombros anchos y un hocico cubierto de cicatrices recientes. Su pelaje era gris ceniza, sus zarpas estaban cubiertas de sangre coagulada, y sus ojos eran humanos. Sabía quién era, y recordaba su nombre. Gabriel. Fue uno de los primeros infectados en Chile, cuando todo esto apenas comenzaba. Pero no se sometió, no se unió a la manada, se escondió en las montañas, desgarrando su cuerpo, luchando contra las voces en su cabeza. Comía carne cruda, vivía en la nieve, mataba a quienes venían a él en busca de sangre, pero no por poder, sino porque quería ser uno solo, no parte de la colmena. Odiaba el aullido y había oído la leyenda sobre el báculo, sobre la runa, sobre el sacrificio. Gabriel lo sabía. Solo aquel que había pasado por la transformación, que se había convertido en manada y había renunciado a ella, podía traer el fin. Lo sentía. Sus huesos lo sabían. Sus garras temblaban de comprensión. Mientras tanto, los manchados encontraron a una mujer, anciana. Vivía en una aldea inundada en Honduras. Se llamaba Laura. Era una curandera, la última de los que recordaban la lengua anterior a los colonizadores. Sus ojos estaban quemados, pero veía más que nadie. Tocó el báculo y dijo: «Esta cosa es la llave, pero no a las puertas, sino a la renuncia. No debe ser roto, debe ser clavado, directamente en el corazón del líder, y solo por una mano que lleve sangre y maldición al mismo tiempo». Y entonces comprendieron. Era Alejandra, pero llegar a ella significaba atravesar el infierno. Gabriel partió primero. Sabía que el tiempo era escaso. La manada crecía. Ya no solo bestias. Ya los espíritus obedecían al primero. Sombras en los bosques, voces en el fuego. Incluso la misma tierra comenzaba a susurrar en el lenguaje de la bestia. Caminó a través de Perú, Bolivia, el norte de Argentina, sin esconderse. Y por todas partes lo miraban. Los perros se apartaban. Los humanos caían de rodillas. Los hombres lobo enseñaban los dientes. Pero no atacaban. Porque él era diferente.
Lo sentían. Alejandra, mientras tanto, estaba junto al cráter del foso. La luz en su interior comenzó a vibrar, como si acumulara fuerza antes de una explosión. Sentía como todo dentro de ella se tensaba, como una cuerda. La voz del primero ya no sonaba dentro de ella. Ella misma se había convertido en la voz, pero algo la inquietaba, como si una sombra del pasado hubiera penetrado en su corazón, como si alguien viniera, no como un enemigo, sino como un espejo. Y el día en que la luna volvió a teñirse más negra que la oscuridad misma, Gabriel llegó a los límites del último círculo. Allí lo recibieron, no con armas, no con aullidos, sino con silencio. La manada lo miraba. Miles de ojos, ígneos, brillantes, húmedos. Él no atacó. Simplemente levantó una zarpa, y en ella estaba el báculo. No temblaba, no se estremecía, lo sostenía como un cuchillo. Alejandra salió, en silencio. Era majestuosa, enorme, carne y furia primordial. Pero cuando sus ojos se encontraron, el mundo se detuvo. «Has venido», dijo ella. Su voz sonaba como el estruendo de las piedras. «Entonces, has entendido». Gabriel no respondió. Simplemente bajó la mirada y extendió el báculo. «No puedo», dijo ella. «Debes hacerlo», dijo él por primera vez. «O todo desaparecerá, incluso nosotros». Ella se acercó. Sus garras tocaron el asta, y entonces el báculo brilló, más brillante que la luna, más brillante que todo lo que quedaba. Se calentó al rojo vivo, y Alejandra comprendió. No ardía por magia, ardía por elección. Tenía que tomar una decisión, seguir siendo la reina de la manada, o renunciar a todo y devolver a la humanidad. Y entonces levantó el báculo, y en sus ojos brilló una lágrima. La lágrima rodó por su mejilla, lenta, espesa, como mercurio. No era una lágrima humana. En ella pulsaba la memoria de miles de cuerpos, millones de vidas, sangre, gargantas desgarradas, noches bajo el rugido de la luna y días en que la oscuridad dejó de temer a la luz. Y todo esto se encarnó en un instante. Alejandra levantó el báculo sobre sí misma. El mundo se aquietó. Incluso el viento se detuvo. Incluso la misma luna, como si sintiera la proximidad de algo irreparable, tembló en los cielos. En ese instante, cada hombre lobo del planeta se paralizó. En cada uno de ellos, donde quiera que estuviera, en las montañas, en las ruinas urbanas, bajo el agua o en el cielo, algo se oprimió en el pecho, como si una mano desconocida hubiera apretado el corazón. Y entonces clavó el báculo en su cuerpo, no en el pecho, sino en el cuello, directamente en la arteria. Con un chillido de carne desgarrándose y un siseo de luz, la carne estalló en llamas, no en cenizas, sino en oro, como si en sus venas corriera la llama del amanecer. Gritó, pero su grito no era de tormento, era una llamada, un grito que todos secundaron, los viejos, los recién nacidos, e incluso aquellos que aún no habían elegido bando. Gabriel no apartó la mirada. Sabía que ella moriría, pero también sabía, esto no era la muerte, era la anulación. Era la única manera de borrar el aullido antes de que se convirtiera en el lenguaje del universo. La manada aulló, simultáneamente, más fuerte que nunca. En el cielo, la luna se partió, justo por la mitad, con una enorme grieta que se extendió como una herida, de la que brotó luz. Pero esta luz no cegaba, purificaba, rasgaba el velo. Y entonces, todo se derrumbó. Una ola recorrió el planeta. El viento, cargado de ceniza, se fue. En su lugar llegó el frío, cruel, sobrio. Los hombres lobo comenzaron a caer, algunos de rodillas, otros de bruces. Algunos simplemente desaparecían, como sombras que hubieran perdido su fuente de luz. Sus garras, zarpas, colmillos, desaparecían, disolviéndose en el aire, como si nadie hubiera sido maldecido jamás. Solo cuerpos, humanos, desnudos, llorando, asustados. Alejandra seguía de pie.
Sus ojos estaban cerrados. Su rostro volvía a ser un rostro de mujer, cansada, vieja, pero libre. El báculo cayó de su mano y se clavó en la tierra. Sonrió y cayó. Gabriel corrió, la sostuvo en sus brazos. Ella susurró: «Tenía razón, nosotros éramos un alquiler, pero ahora que la tierra elija por sí misma quiénes son sus hijos». Él quiso decir algo, pero ella ya no oía, y entonces todo se volvió silencioso. Ya no había aullidos, ni cantos, ni susurros, solo silencio, auténtico, profundo, como la mañana después de una larga noche. De las profundidades del foso que habían custodiado durante tanto tiempo, se elevó un último flujo de luz, como un suspiro final de la tierra. Envolvió el cuerpo de Alejandra, el cuerpo de Gabriel, a todos los que estaban cerca, y desapareció, como si nunca hubiera existido. Después de un tiempo indeterminado, el mundo abrió los ojos. La gente despertaba en las calles, en las selvas, en hospitales abandonados. Sus cuerpos estaban agotados, pero vivos. Los hombres lobo habían desaparecido. Todos. Las leyendas permanecieron, pero ya no había colmillos. En la cima de una vieja colina en Venezuela, la niña, aquella de los ojos ámbar, estaba sentada, mirando al horizonte. Sus ojos estaban vacíos, sin luz. Ya no cantaba y ya no hablaba. Solo sostenía en sus manos un pequeño trozo del báculo roto. Ya no brillaba, estaba frío y silencioso. Pero el viento volvía a cantar. Cantaba humanamente. No cantaba sobre el aullido, sino sobre la esperanza. En algún lugar del norte de Colombia, bajo las ruinas de un antiguo monasterio, se abrieron puertas que nadie había construido. De piedra, cubiertas de escrituras tan antiguas que incluso la lengua maya parecía un balbuceo infantil en comparación. Crujieron, y del interior llegó un sonido. No de pasos, no de voz, un pulso, el lento y pesado latido de algo vivo, como un corazón al que no le importan la luz, la oscuridad ni el tiempo. 3 hombres con capas negras, miembros supervivientes del culto que alguna vez se llamaron los hijos del instinto. Regresaron. Habían esperado todos estos meses. No siguieron a la manada, no se sometieron al primero. Permanecieron en la sombra, porque tenían otro plan. Alejandra desapareció, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Gabriel decía que se había quemado en la luz, pero si hubiera sido así, no habría eco, y lo había. Llegaba por las noches en forma de extraños sonidos, palabras que resonaban en las cabezas de los supervivientes. Un nombre: Luna Segunda. Algo se preparaba. Algo había crecido a la sombra de la primera catástrofe. Un horror que observaba sin intervenir. Esperaba a que tanto la manada como los humanos se debilitaran, a que el mal se convirtiera en costumbre. Y ahora, en las minas de Bolivia, la gente volvía a desaparecer. Pero ahora no había garras, no había sangre, solo una huella, una profunda y redonda hendidura en la tierra, como de una zarpa, o un tentáculo. Nadie sabía qué vendría después, pero los antiguos lo sabían. Un anciano en Chihuahua, cubierto de tatuajes, comenzó a repetir sin cesar. Creían que era el final, pero solo fue la primera ola. Ahora vendrá la que no aúlla, la que susurra. ¿Todavía quieres continuación? Entonces, agárrate. La nueva oscuridad no vino de los cielos, vino de adentro. Al principio fue imperceptible. En pequeñas aldeas de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, los animales comenzaron a desaparecer, pero ya no como antes. Sus cuerpos no se encontraban en absoluto. Ni siquiera había rastros de sangre, solo una baba negra y resinosa en las paredes. El agua de los pozos se volvía amarga. La gente se quejaba de sueños extraños, en los que veían a Alejandra, de pie al borde de un abismo, pero con los ojos vacíos. En su pecho había un agujero, y de él brotaban tentáculos hechos de humo y huesos. En una de esas aldeas,
En la zona de Ciudad Quesada, los supervivientes de la primera ola de repente comenzaron a perder la memoria. Al principio, días, luego, meses, luego, su habla. Miraban al cielo y susurraban: «Ella regresará», pero no sola. Sus pupilas se alargaban en rendijas verticales, sus dedos se fusionaban. En las espaldas de algunos comenzaron a aparecer protuberancias, parecidas a cápsulas. Ya no había médicos, solo silencio. Y un zumbido. El zumbido provenía de debajo de la tierra. Lo registraban los sismógrafos en las universidades de Bogotá y Caracas. Era demasiado regular para ser natural, demasiado rítmico para ser casual. Venía de las profundidades, como del útero mismo del mundo. Allí donde terminaban los huesos de la civilización y comenzaba algo antiguo, aún más antiguo que el primer lobo. En Panamá descubrieron una columna de piedra en una de las minas inundadas. En ella, un símbolo. No un lobo, no una bestia, sino un ojo, rodeado de anillos de mercurio. Los científicos que tocaron la columna desaparecieron. Solo quedaron las cámaras. Lo último que grabaron fue a un hombre, de cara a la pared, y su propia sombra, moviéndose independientemente de él. Alejandra, o lo que quedaba de ella, estaba viva, en alguna parte, absorbida por la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Susurraba desde las profundidades, llamaba, pero no a la manada. La manada fue solo el primer acto, la revolución de la carne. Ahora comenzaba la revolución del vacío. Gabriel lo sentía. Ya no se transformaba. Su bestia se había ido, o se escondía. Pero cada vez que se dormía, tenía el mismo sueño. Estaba en un campo, rodeado de miles de hombres lobo, y todos miraban al suelo. En la hierba se oscurecía un agujero. De él provenía un crujido, como si algo royera el tiempo mismo. Sabía que si nadie se levantaba, todo se repetiría. Pero peor, porque esta vez no quedarían ni humanos, ni bestias, solo un vacío liso, en el que todo ser vivo sería olvidado. Encontró a una de las manchadas, una chica llamada Celia. Sobrevivió a la primera ola, pero conservó su forma. Oía la voz de Alejandra, pero también oía otra, femenina y antigua. Celia afirmaba que era la voz de la Madre Luna, no la que está en el cielo, sino la que está enterrada bajo tierra. «No lo entiendes», dijo. «La primera ola fue una advertencia, la segunda será una purificación. Si no la detenemos ahora, todo lo que quedará de la humanidad será ceniza en la memoria de otro». Gabriel apretó los dientes. Ya no creía en milagros, pero creía en una cosa, en el deber. No había sobrevivido para sí mismo, sino para morir correctamente. El nuevo objetivo, un cráter en el sur de Bolivia. Allí, según la leyenda, se encuentra la profundidad de la Madre, un lugar al que ningún humano ha descendido y regresado en su forma original. Allí espera aquello que nadie ha nombrado, y que ahora despierta. Quedaban 5. 5 contra lo que no tiene forma, contra la memoria de la bestia, contra un futuro sin vida. El camino comenzó, pero el susurro está cada vez más cerca. Se oye en las rocas, en el fuego, en el aliento del viento. Dice: «Fueron polvo, es hora de convertirse en nada». El grupo de supervivientes descendió a Bolivia a través de canales destruidos que se adentraban bajo una antigua mina de plata en Potosí, la misma donde en tiempos coloniales miles de esclavos desaparecieron sin dejar rastro. Entonces se decía: se los llevó la tierra. Ahora quedaba claro, no la tierra, ella, aquella que respira bajo la piedra, bajo la ceniza, bajo los huesos de una historia olvidada. El camino hacia las profundidades no era meramente físico. Cuanto más descendían, más silencioso se volvía el mundo. Ningún sonido se reflejaba en las paredes. Incluso la propia respiración desaparecía. Se extinguía en el aire. Parecía que la realidad misma los esquivaba, no queriendo reconocer su presencia. A Celia le comenzó a sangrar los ojos. No se quejó, solo decía:
Está cerca, y ve, no con los ojos, a través de nosotros. Gabriel sostenía el báculo, el artefacto roto, lo único que quedaba de aquella luz que una vez desgarró el aullido. Pulsaba, como si en él ardiera algo más, un fragmento del poder de Alejandra, o un recordatorio de que incluso la luz puede dejar una sombra tras de sí. A 3 kilómetros de profundidad, llegaron a una sala que no podía existir. Enorme, viva, con un techo que pulsaba como piel. Paredes de oscuridad, por las que fluían reflejos de estrellas, como si el mismo cielo se hubiera hundido hacia adentro. En el centro, un cráter, no de humo, no de lava, sino de silencio. De él emanaba un frío que rompía las uñas y agrietaba los dientes. Uno de los acompañantes, Julio, cayó de rodillas, comenzó a convulsionar y antes de que su corazón se detuviera, susurró: «Veo, a todos, ella es todos nosotros». Y entonces ella habló, no con sonido, sino con palabras, en sus mentes. «Estuve antes del principio, soy el hambre, no soy forma, soy el reemplazo. Ellos son perros, ustedes son su debilidad. Soy el olvido. ¿Están listos para convertirse en las últimas palabras de la humanidad?» Celia se acercó al borde. Su cuerpo temblaba, su cabello se agitaba como si en la sala soplara un huracán, pero ni una hoja se movía. Levantó las manos, y entonces, de debajo de sus pies se alzó un velo, como humo, como memoria. Mostró una imagen. Alejandra, viva, pero no la misma. Su cuerpo se había fusionado con el cráter. Su rostro era partido, una parte humana, la otra se derretía, como si se fusionara con la materia. Sus ojos brillaban blancos, como los de una diosa ciega. «Gabriel», susurró ella, «creíste que los salvé, pero yo dejé la puerta abierta. No soy enemiga, soy el acceso. La madre me usó como recipiente, y ahora soy la conductora. Si quieres detenerla, tendrás que matarme, hasta el final, sin luz, sin esperanza». El báculo en las manos de Gabriel se volvió pesado. Se giró hacia Celia. Ella asintió. «Si lo haces, tal vez haya una oportunidad. No para todos, pero para alguien». Y él dio un paso adelante. Y mientras tanto, en la superficie, en las ciudades del mundo hispanohablante, los niños volvían a morir. Sin sangre, sin rastros, simplemente desapareciendo en sueños. Sus madres despertaban encontrando las camas vacías. Y en las ventanas, sombras, ya no bestiales, sino ajenas, lisas, distorsionadas, con bocas interminables y manos que se extendían hacia el cielo, susurrando: «Olvidaron, nosotros recordamos». Gabriel estaba al borde del cráter. Alejandra lo miraba. «¿Listo?» Él asintió, levantó el báculo y dio un paso hacia el abismo. El silencio dentro del abismo no era simplemente la ausencia de sonido, era la negación. El báculo en las manos de Gabriel destelló, como un corazón dando su último impulso al cuerpo antes de la muerte. La luz golpeaba las paredes del abismo, pero no se reflejaba. Desaparecía, absorbida por la madre. Dentro todo estaba vivo, y al mismo tiempo no tenía forma. En el aire flotaban imágenes, ciudades ardiendo en llamas, manadas fusionándose con el cielo, niños desapareciendo en el útero de sus madres, personas arrojándose silenciosamente al precipicio. No eran visiones, eran los recuerdos de la madre. Ella había absorbido todos los sufrimientos, todos los horrores, todas las transformaciones. Se alimentaba de ellos. Alejandra estaba en el centro mismo. Su cuerpo flotaba sobre el cráter, atado por miles de hilos negros, como una muñeca al borde de la ruptura. Sus ojos, muertos e infinitamente vivos. En ellos, Gabriel la veía a ella, a la manada, al aullido y a sí mismo. Pero ya no como un humano, sino como un instrumento, un mecanismo. «Si golpeas, ella desaparecerá», dijo con una voz que sonaba simultáneamente desde todas partes y desde ninguna. «Pero junto con ella, desapareceré yo. Y tú».
Gabriel guardó silencio. Sentía cómo la sangre en sus venas se espesaba, cómo la piel se cubría de grietas. La madre comenzaba a influir. Sentía la tentación, regresar a la manada, entregarse a lo primordial, convertirse en su garra, en sus fauces. Pero no había venido por eso. Apretó el báculo con ambas manos. «No soy un héroe», susurró, «pero soy el último que recuerda lo que significa ser humano». Y golpeó. Un destello, pero no de luz, de memoria. Todo el dolor, toda la furia, todo el horror, todo el aullido, estallaron como el último aliento de la historia. La madre gritó, no con sonido. El espacio se contrajo. El abismo vaciló. La pulsación cesó. Las sombras temblaron. Alejandra chilló, no de dolor, sino de liberación. Su cuerpo comenzó a destruirse, no a pudrirse, no a arder, sino a desintegrarse en partículas, regresando al tejido del mundo. La madre temblaba, retrocedía. Las capas de su realidad se agrietaban, aparecían fisuras. De ellas, luz, pura, sin aullido, sin maldad, humana. Y entonces, cayó. Afuera, en el mundo, en los cielos, la luna finalmente comenzó a menguar. Por primera vez en meses, empezó a decrecer. Los niños comenzaron a despertar, sin colmillos, sin pesadillas, solo con llanto. El báculo se partió en las manos de Gabriel. Sentía como sus piernas perdían apoyo. Alejandra había desaparecido. La madre había desaparecido. Pero él permanecía. «¿Celia?», susurró, sin esperar que alguien lo oyera. Y de repente, luz. A través del agujero, sobre el cráter, se abrió paso un rayo. Delgado, cálido. De él descendió una mano. Humana, viva. No veía el rostro, pero sabía. Celia había venido. La tomó de la muñeca. Y antes de levantarse, miró hacia abajo. El abismo estaba vacío. Logró salir. Pasaron 6 meses. El mundo se recuperó. No del todo, pero ya no había aullidos, no había bestias, solo ruinas por las que la gente volvía a caminar. Solo silencio. Solo lucecitas en las ventanas. Pero en algunos lugares, en las profundidades de la selva, en viejos túneles de metro, en el fondo de pozos olvidados, se susurran leyendas. Leyendas sobre que la madre no estaba sola. Y que algún día el aullido regresará. La noche volvió a ser oscura, de verdad, sin luz escarlata, sin ojos rapaces, sin rugidos que rasgaran el silencio. La gente regresó a las estrellas. Miraban al cielo desde fogatas, desde tejados, desde debajo de toldos, remendados y tiendas de campaña. Contaban historias. En algunas se decía que los lobos se habían ido para siempre. En otras, que simplemente dormían. Pero nadie sabía que en un rincón abandonado de Ecuador, en la profundidad de la selva tropical, algo ya se removía. Allí, donde el bosque nunca conoció el fuego, en su mismo corazón, detrás de una cascada que fluía al revés después del eclipse, se abrió un lago. No estaba en el mapa. No existía de día. Solo por las noches, cuando las estrellas se escondían y el aire se volvía viscoso, como si se respirara miel caliente. Sobre el agua se arremolinaba vapor, espeso, blanco, pero dentro del cual brillaban ojos. No 2, miles, pequeños, brillantes, observadores. Desde la profundidad del lago, desde el fondo, se alzaba una forma, ya fuera carne o humo. No se movía, pero crecía, se impregnaba, escuchaba. No era el lobo, recordaba al lobo. En la capital de Perú, Lima, en uno de los nuevos centros de investigación, comenzaron a ocurrir fallos. Los científicos trabajaban en la restauración de satélites perdidos durante la Guerra del Aullido. Uno de ellos, el profesor de astrofísica Gabriel Torres, hijo de aquel Gabriel que cayó en el abismo, notó algo extraño. Por las noches, los telescopios registraban movimiento en la luna. No rotación, sino oscilaciones que recordaban un pulso, como si el satélite de la Tierra volviera a sentir. Esa misma noche, a su hija le sangró la nariz. Se despertó y dijo una palabra: «Mamá».
Llama. Torres pensó que era un delirio, hasta que en la pared de su habitación apareció una inscripción. No escrita a mano, no un rasguño, simplemente una presencia, como si siempre hubiera estado allí, solo que nadie había mirado desde el ángulo correcto. Y en esa inscripción decía: la segunda no aúlla, la segunda respira. Mientras tanto, en Chile, en Punta Arenas, un grupo de pescadores informó que por la noche, con calma total, el agua de la bahía retrocedió. El mar se fue, decenas de metros, dejando al descubierto una hondonada negra y maloliente, y de ella provenía un aliento. Un pescador bajó con una linterna. No lo encontraron, pero la cámara que llevaba en la cabeza mostró: descendía, y las paredes de la hondonada se movían, titilaban y susurraban, no con sonido, con palabra. La gente devolvió la luz, pero olvidó la sombra. Nosotros somos la sombra. Celia, superviviente de los primeros, se fue después del regreso de Gabriel. Desapareció. No se supo más de ella, pero corrían rumores de que se había ido al sur, hacia un glaciar silencioso, donde no hay ni bestias ni humanos, solo hielo, solo huesos, solo oscuridad. Se decía que buscaba a la segunda, aquella que despertó cuando la primera fue derrotada, aquella que no grita, aquella que respira a través de otros. El mundo vivía, pero en él volvían a desaparecer personas, silenciosamente, sin rastro, sin sangre. Solo quedaba la sensación de que habían sido desplazadas, como si ya no estuvieran en el cuadro del mundo. Gabriel Torres un día se despertó sudando y comprendió. Había soñado con su padre. Estaba en una montaña, a su alrededor, fuego, en el cielo, una luna abierta. Pero sus ojos estaban cerrados y decía una cosa: no nos salvaste, hijo. Tú eres su puerta. A través de todo esto, en la frontera de Colombia y Venezuela, en una pequeña aldea llamada San Felipe, nació una niña. La madre murió en el parto. La niña no lloraba, no respiraba, pero vivía. Sus pupilas eran estrechas como las de una serpiente, y cuando la lavaban, ella silenciosamente susurraba: «Madre, respira a través de mí. San Felipe ya no existe». 3 días después del nacimiento de la niña, la aldea desapareció del mapa. Los satélites mostraron que en su lugar solo quedaba un círculo, perfecto, negro, como quemado por una mirada desde debajo de la tierra. Ni edificios, ni cuerpos, ni cenizas. Solo un sonido, que fue grabado en una estación de radio de emergencia antes de la última señal. Un susurro ligero, de alta frecuencia, apenas perceptible, que repetía en castellano antiguo: «Ella se mueve bajo la piel del mundo». Y entonces quedó claro. Esto ya no era simplemente una repetición, era una nueva fase, aquella que no requiere transformaciones, garras, colmillos. Esto era una invasión de silencio, un borrado. Donde antes había lobos, ahora había vacío. Y el vacío es más profundo, más peligroso. No mata, te expulsa de la realidad. Y ya nadie recuerda que alguna vez exististe. En Panamá, un niño susurraba por la noche: «Mamá dice que pronto llegará el día liso». Su madre, asustada, llevó a su hijo al hospital. No le encontraron anomalías, solo extrañas sombras en los escáneres cerebrales. Sombras que se movían con cada palabra «mamá» pronunciada. El profesor Torres comenzó a investigar estos casos. Recopiló decenas de entrevistas con familias donde los niños susurraban con los ojos cerrados. Determinó que en todos los nacidos después de la caída de la primera manada se observaba el fenómeno de la sombra especular. Alrededor de cada niño, en el reflejo, se veía una segunda figura, sin rostro, sin forma, pero respirando constantemente, especialmente activa con frases relacionadas con la luna. En algún lugar de Honduras, una pequeña expedición de antiguos manchados descubrió un túnel subterráneo que conducía a un lago del que no había registros. El agua en él no reflejaba, ni rostros,
ni luz. Uno de los investigadores la tocó con la mano y desapareció, sin salpicaduras, sin gritos. La cámara que registró el momento mostró interferencias y una silueta, la misma que se había visto un año antes en el cráter. Una niña con ojos vacíos, cuyo rostro repetía los rasgos de Alejandra, pero vuelto hacia adentro, como piel invertida. Y en ese momento, la luna se detuvo de nuevo. Los satélites, restaurados por el proyecto de Torres, registraron lo imposible. La superficie de la luna se arqueó ligeramente, como si algo se moviera debajo de ella, como si ya no estuviera muerta, como si aquello que estaba sellado en su propia sombra despertara de nuevo. Lo llamaron fase de la no reflexión, y con ella vinieron las voces, no por radio, no en los oídos, dentro del sueño. Por las noches, la gente comenzaba a tener la misma pesadilla, una habitación sin ventanas, en cuyo centro se encontraba una mujer, desnuda, negra, con colmillos, pero con el rostro de una madre. No hablaba, solo inclinaba la cabeza y susurraba, el lenguaje inverso. Quienes despertaban no recordaban el sueño, pero comenzaban a olvidar a la gente, nombres, rostros, incluso a sus propios hijos. La cepa del segundo vacío no era una enfermedad, era una distorsión. Convertía la memoria en cera, la realidad en agua. El mundo comenzaba a derretirse de nuevo, solo que ahora no en sangre, sino en silencio. El profesor Torres estaba frente a la cámara y grababa las últimas palabras de su informe. Si desaparezco, nadie recordará quién soy. Pero si alguien, en algún lugar, todavía siente que el mundo se resquebraja, significa que todavía estamos aquí. No todos, no por mucho tiempo, pero todavía aquí. Su aliento está en nuestros pulmones, pero en nuestra voluntad está no dejarla hablar, porque si habla, todo lo que fue se convertirá solo en un eco. Noche, en una habitación a las afueras de la ciudad. Una niña está de pie frente al espejo. No está en el reflejo, pero el reflejo dice, «Pronto, y tú serás la primera». Al 13º día después de la desaparición de San Felipe, cuando los satélites ya no transmitían señales y sobre América Latina se cernía una luna llena pero tenue, llegó el día liso. No estuvo acompañado de catástrofes, no hubo explosiones, ni gritos, ni transformaciones, ni sangre. Simplemente silencio. La gente despertó y no reconoció a sus seres queridos, no porque hubieran cambiado, sino porque no recordaban cómo se llamaban. En las tiendas olvidaron qué era el dinero. En las escuelas olvidaron quiénes eran los maestros. La gente estaba en las calles, mirando al cielo, y nadie decía una palabra, porque el lenguaje se había ido. Ese día desapareció el habla, pero quedaron los ojos, ojos llenos de expectación. Y esa misma noche, cuando todo ya parecía haberse detenido, en el centro de un antiguo cráter, en la frontera de Bolivia y Argentina, en el aire se formó una silueta, una mujer, con las manos vacías. El viento agitaba su cabello, pero no tocaba su cuerpo. Su rostro, liso, sin ojos, sin boca, solo piel. Y todos los que la miraban, de repente recordaron, primero una canción, luego la voz de una madre, luego el dolor, luego un colmillo. Y entonces ella abrió las palmas, y dentro de ellas había huesos, huesos de hombres lobo, huesos de humanos, huesos de dioses, todos, como ceniza, y los soltó, y se esparcieron por el aire, disolviéndose en el aliento del mundo. Luego desapareció, y todo se detuvo. Años después, los supervivientes nunca lo recuperaron todo. La gente aprendió a hablar, pero algunas palabras desaparecieron para siempre de los idiomas. Desaparecieron recuerdos de algunas ciudades, rostros, historias. La memoria se volvió frágil, pero la humanidad sobrevivió. En un viejo templo, ya abandonado, en la pared alguien escribió a mano: «Vencimos», no porque fuéramos fuertes, sino porque no olvidamos quiénes éramos. Y al lado, en letra pequeña,
casi imperceptible. Pero si un día la luna se detiene de nuevo, no teman al aullido, teman al susurro. El mundo no volvió a ser el mismo, se volvió otro. En él no quedó horror sobrenatural, ya no merodeaban bestias con colmillos, no aullaban manadas bajo la luna, no desaparecían niños en la negrura del silencio. Pero la memoria permaneció, profundamente, en los huesos. La gente volvió a construir ciudades, aunque modestas, aunque sin el orgullo de antes. Ahora cada ladrillo se colocaba con un pensamiento. No estamos aquí para siempre. No somos dueños, sino huéspedes, cautelosos, silenciosos. A veces, en la noche, no se oía un aullido, ni una voz, sino el aliento del viento, demasiado regular, demasiado significativo. Los más viejos se giraban y apagaban la luz en silencio, y los niños miraban al cielo, y sentían que algo esperaba. No el mal, ni la venganza, la memoria, porque aquel que una vez aulló bajo la luna de sangre nunca olvida cómo suena el silencio después del aullido. Suscríbete, apenas hemos comenzado a recordar.